Bienvenidos a mi historia. Hoy les contaré cómo mi esposa se burló de mí delante de todos y lo que pasó después. Lo planifiqué todo con una semana de anticipación. Cada detalle, cada elemento de la mesa, cada plato del menú. Me dije a mí misma que lo hacía por Andrés, para que se sintiera orgulloso de mí frente a su amigo de toda la vida. Pero si soy completamente honesta, lo hacía para mí, para demostrar algo, para sentirme capaz, admirada, perfecta. Carlos llegaría esa noche. Andrés y él se habían conocido en la universidad, en aquella época en que los dos eran jóvenes y llenos de sueños, compartiendo un piso diminuto en Salamanca y viviendo con lo justo. Llevaban casi 4 años sin verse en persona, aunque se escribían de vez en cuando por el móvil. Cuando Andrés me dijo que Carlos vendría a cenar, vi en sus ojos una chispa que hacía tiempo no aparecía. Una ilusión genuina, casi infantil. Y eso, en vez de alegrarme, me generó una incomodidad que no supe reconocer en ese momento. Preparé un menú de 3 platos. De primero, una crema de calabaza con aceite de trufa, suave y elegante. De segundo, carrilleras de cerdo estofadas a fuego lento durante horas, con una salsa de vino tinto que llenó toda la casa de un aroma cálido y profundo. Y de postre, una tarta de queso al horno, la favorita de Andrés, la misma que preparaba su madre cuando éramos novios y él me llevaba a su casa los domingos. Puse la mesa con el mantel de lino que guardábamos para las ocasiones especiales. Saqué las copas de cristal tallado que recibimos como regalo de boda y coloqué una pequeña vela en el centro. Todo estaba perfecto. Andrés llegó del trabajo con esa expresión suya de siempre, tranquila, discreta, agradecida sin necesitar decirlo en voz alta. Me dio un beso en la mejilla, miró la mesa y dijo simplemente: «Qué bonito, Elena, gracias». 2 palabras, siempre tan medido. Yo sonreí, pero por dentro esperaba algo más entusiasmo, más efusividad. Sin embargo, así era él, así había sido siempre, y durante años eso me había parecido suficiente. Carlos llegó puntual, con una botella de Ribera del Duero en la mano y esa energía que lo envuelve todo desde que entra por la puerta. Alto, seguro de sí mismo, con una sonrisa que ocupa toda la cara. Nos dio 2 besos, dejó la botella sobre la encimera de la cocina con un golpe suave y confiado, y ya estaba hablando, ya estaba contando algo, ya estaba haciendo reír a Andrés con una anécdota del viaje en tren desde Madrid. Así era Carlos, el tipo de persona que convierte cualquier momento en una historia digna de ser contada. Durante los primeros minutos de la cena me sentí bien, feliz incluso. Había algo reconfortante en ver a Andrés así, relajado, con la guardia baja, riéndose de cosas de su pasado que yo nunca había conocido. Carlos contó cómo Andrés, en segundo año de carrera, había intentado aprender a cocinar para impresionar a una chica y había quemado no solo la tortilla, sino también la sartén entera. Andrés se rió con esa risa suya, callada pero genuina, tapándose la boca con los dedos. Yo también me reí. Todo parecía ir bien. Pero entonces Carlos, con esa facilidad que tienen las personas muy sociables para cruzar sin querer ciertas líneas, comenzó a hablar de cómo era Andrés en la universidad. Lo describió con cariño, eso era evidente, pero las palabras que eligió fueron las que eligió. Este tío era el más bueno de todos, demasiado bueno, la verdad. Se dejaba pisotear por cualquiera. ¿Te acuerdas de aquel compañero de piso que nunca pagaba su parte del alquiler y tú nunca le dijiste nada? 3 meses, Andrés, 3 meses. Andrés sonrió, un poco incómodo, moviendo el vino en la copa. Bueno, tampoco era para tanto. «¿Para tanto?», exclamó Carlos, golpeando la mesa con la palma abierta. «3 meses gratis viviendo en tu casa». Las risas volvieron a la mesa. Y fue ahí, en ese momento exacto, cuando algo dentro de mí tomó una dirección equivocada. Sentí el impulso, lo reconocí. Debería haberlo ignorado. No lo ignoré. «Eso no ha cambiado nada», dije, con una sonrisa que intentaba parecer cómplice, pero que en realidad era otra cosa. «Sigue siendo igual,
Demasiado bueno, demasiado paciente. A veces pienso que necesita que alguien le enseñe a decir que no. El silencio que siguió duró apenas 2 segundos, pero los 2 segundos más largos de esa noche. Carlos desvió la mirada hacia su copa. Andrés me miró, no con rabia, no con reproche, con algo peor, con reconocimiento. Como si esa frase no fuera nueva, como si la hubiera escuchado antes, en otras formas, en otros momentos, y simplemente la hubiera archivado en algún lugar dentro de él sin decir nada. Debería haber parado. Debería haber dicho, estoy bromeando. Haber tocado su mano, haber cambiado de tema. Pero no lo hice, porque en ese momento, rodeada de velas y copas de cristal y el olor de la cena que yo había preparado, sentí que tenía razón, que lo que estaba diciendo era verdad, y que decir la verdad, aunque duela, no podía ser tan malo. A veces desearía que se plantara más, continué, como si las palabras se soltaran solas, que dejara de ser siempre el que cede, el que aguanta, el que sonríe aunque no le apetezca. La bondad está muy bien, pero hay un punto en que parece debilidad. Carlos tosió levemente, cogió la copa, bebió. Andrés no dijo nada. Siguió comiendo con movimientos lentos y precisos, como si concentrarse en cortar la carne fuera una forma de mantenerse en pie. Y yo, lejos de sentir vergüenza, sentí algo que me avergüenza recordar. Me sentí poderosa, como si por fin hubiera dicho en voz alta algo que llevaba tiempo pensando, como si haberlo dicho delante de Carlos le diera más peso, más legitimidad. Qué equivocada estaba. Cuando Carlos se excusó para ir al salón a atender una llamada, Andrés y yo nos quedamos solos en la cocina. El ruido de los cubiertos al recogerse llenó el espacio que las palabras habían dejado vacío. Entonces él habló, sin levantar la voz, sin mirarme a los ojos. ¿Era necesario? Me encogí de hombros. Seguí recogiendo platos. Venga, Andrés, no te lo tomes así. Era una broma entre amigos. Él no respondió. Solo llenó el lavavajillas con esa parsimonia suya, esa calma que siempre me había parecido virtud y que esa noche, por primera vez, me pareció una acusación silenciosa. Cuando Carlos volvió del salón, retomamos la conversación, pero algo había cambiado en la textura del aire. La cena siguió su curso, más forzada, más educada, como esas películas en las que todos los personajes saben que algo malo va a pasar, pero nadie lo dice. Los postres se comieron con comentarios sobre el tiempo, sobre el trabajo de Carlos en Valencia o sobre una serie que los tres habíamos visto. Nada importante, nada real. Al despedirse, Carlos le dio la mano a Andrés con fuerza. Lo miró directamente a los ojos y le dijo: «Ha sido un placer, tío, en serio. Te has construido una vida bonita». Luego me miró a mí, sin hostilidad, pero tampoco con calidez, con una expresión que no supe descifrar en ese momento, pero que después, muchas noches después, entendí perfectamente. Lástima. No por Andrés, por mí. La puerta se cerró, y el silencio que quedó en el recibidor era de un tipo que yo no había sentido nunca antes en esa casa. Serví otra copa de vino, no porque tuviera sed, sino porque necesitaba hacer algo con las manos, algo que me diera la sensación de que yo controlaba la situación, de que nada de lo que acababa de ocurrir era tan grave como el silencio de Andrés me estaba haciendo sentir. «Venga, no te enfades», dije, apoyándome en la encimera de la cocina. Carlos y yo nos estábamos riendo, era una broma de las de siempre. Tú mismo te has reído antes con él. Él no respondió. Solo llenó el lavavajillas con esa parsimonia suya, esa calma que siempre me había parecido virtud y que esa noche, por primera vez, me pareció una acusación silenciosa. Se giró despacio, y entonces me miró de una manera que no le había visto antes. No era enfado. El enfado lo conocía, lo había visto en otras discusiones, en esas pequeñas tormentas que pasan rápido y dejan el aire limpio. Esto era diferente. Era la mirada de alguien que ha llegado a un lugar al que ha tardado mucho en llegar, y una vez allí, no piensa moverse. Elena, dijo, con una voz tan tranquila que me resultó más inquietante que cualquier grito. Llevas meses haciéndome esto, no solo esta noche. Abrí la boca para responder, pero él continuó.
Cuando quedamos con tu hermana y le contaste a todo el mundo que yo había confundido las fechas de las vacaciones y habías tenido que arreglarlo tú sola. Cuando en la cena de empresa te preguntaron por mi trabajo y dijiste que, bueno, él es de los que prefieren la seguridad a la ambición. Cuando el mes pasado, delante de los vecinos, te reíste de que no sepa colgar un cuadro sin que quede torcido. Cada frase era una piedra colocada con cuidado sobre la mesa, sin violencia, sin dramatismo, solo hechos. Eso no era, intenté decir. ¿No era qué, Elena? ¿No era para tanto? ¿Era solo una broma? ¿Lo decías con cariño? No respondí, porque no tenía una respuesta que fuera verdad. Se sentó en la silla donde había estado sentado toda la noche, la misma donde había comido las carrilleras y bebido el vino que yo había elegido con tanto cuidado, y se quedó mirando la mesa un momento antes de hablar de nuevo. Antes eras la persona que más me conocía, la que sabía por qué soy como soy, la que me decía que mi forma de tratar a la gente era lo que más te gustaba de mí. ¿Qué pasó con eso? El peso de esa pregunta se quedó flotando en el aire de la cocina. Quise decirle que seguía siendo así, que seguía valorándolo, pero incluso mientras formaba las palabras en mi cabeza, algo en mí las reconocía como falsas, porque la verdad que yo no había querido mirar de frente durante meses, era que me había cansado, no de él, sino de una versión de mí misma que ya no reconocía. Había acumulado estrés, frustración, una sensación vaga e injusta de que la vida no era lo que debería ser, y lo había volcado sobre la persona que tenía más cerca, sobre la persona que menos se lo merecía. ¿Quieres que tenga más carácter?, dijo, poniéndose de pie. Está bien, ahora vas a verlo. No entendí lo que quería decir hasta que lo escuché entrar al dormitorio, el sonido del armario al abrirse, los cajones, sus pasos yendo y viniendo, todo con esa misma calma, esa misma determinación silenciosa que de repente dejó de parecerme debilidad y empezó a parecerme algo completamente distinto. Cuando volvió al salón, llevaba una bolsa de viaje, no una maleta grande, no el caos de alguien que huye, una bolsa ordenada, preparada con la misma meticulosidad con que él hacía todo, como si incluso en ese momento estuviera pensando con claridad, mientras yo era incapaz de pronunciar una sola palabra. ¿A dónde vas?, pregunté, y mi voz sonó pequeña, irreconocible. A un sitio donde no tenga que ganarme el respeto cada día, dijo, y se fue. La puerta no dio un portazo, se cerró con un clic suave, casi delicado, y ese sonido, tan pequeño, tan controlado, fue peor que cualquier golpe. Me quedé en el recibidor sin moverme, escuchando sus pasos en las escaleras, el ascensor, el portal. Los faros de su coche iluminaron un momento la ventana del salón y luego desaparecieron calle abajo. Me senté en el sofá. ¿No lloré? Todavía no. Solo me quedé allí, en silencio, con la copa de vino en la mano y el olor de la cena todavía en el aire, pensando en que hacía apenas 3 horas yo había colocado esa vela en el centro de la mesa, creyendo que todo iba a salir perfecto. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama durante horas, buscando una posición que no existía, una forma de colocar los pensamientos que no los hicieran tan pesados. A las 3 de la madrugada me levanté, fui a la cocina y me quedé mirando los platos apilados en el escurridor, todavía húmedos, los mismos que Andrés había lavado antes de hacer la bolsa. Incluso entonces, incluso en ese momento, había lavado los platos. Me apoyé en la encimera y cerré los ojos. Empecé a recordar, como hacemos cuando ya es demasiado tarde, todas las veces que podría haber elegido diferente. La cena con mi hermana, la cena de empresa, los vecinos y el maldito cuadro. Y antes de todo eso, pequeñas cosas que yo había llamado bromas y que él había recibido en silencio, una tras otra, guardándolas en algún lugar que yo nunca me había preocupado por explorar. ¿Cuándo había empezado? No lo sabía con precisión. Había sido gradual, casi imperceptible, como cuando dejas de regar una planta y no te das cuenta hasta que las hojas empiezan a caer. Al principio son pequeñas señales. Luego, un día, te encuentras con algo seco, irreconocible, y no puedes creer que hayas tardado tanto en verlo. Por la mañana, encontré una nota sobre la encima.
Letra de Andrés. Ordenada, como siempre. Antes eras la persona que me hacía sentir que valía la pena. Ahora soy la persona de la que te ríes. Me merezco algo mejor. Y tú también. Leí esa nota 4 veces, 5, hasta que las palabras dejaron de tener forma y solo quedó su peso. Llamé a su móvil. Buzón de voz. Volví a llamar. Buzón de voz. Le escribí un mensaje largo, torpe, lleno de las palabras que no había sabido decir la noche anterior. Leído. Sin respuesta. Durante los días siguientes, Andrés fue pasando por la casa cuando yo no estaba. Lo deduje por los huecos que iban apareciendo. Primero faltaron sus libros de la mesita, luego las fotografías de su familia que tenía en el despacho, luego la chaqueta marrón que siempre colgaba en el perchero de la entrada y que yo había llegado a odiar sin motivo, solo porque era suya y estaba siempre ahí, como él, silenciosa y constante. La casa fue cambiando de textura, más silenciosa, más fría, no de temperatura, sino de algo más difícil de nombrar, esa clase de frío que no viene del aire, sino de la ausencia. Carlos me mandó un mensaje una semana después. ¿Estás bien? Solo eso. No añadió nada más, no preguntó por Andrés, no dio su opinión. Y en esa brevedad entendí perfectamente de qué lado estaba, aunque nunca lo dijera en voz alta. No le respondí. Me pasé esas semanas haciendo lo que hacemos cuando no sabemos cómo enfrentarnos a algo. Mantenerme ocupada. Trabajé más horas. Reorganicé el armario. Cambié los muebles de sitio. Intenté convencerme de que el problema era resoluble, que Andrés volvería, que todo esto era una reacción exagerada que el tiempo suavizaría. Pero en los momentos en que me quedaba quieta, cuando el ruido cesaba, y no había nada que reorganizar ni ninguna tarea pendiente, la imagen volvía siempre. Andrés en la silla, mirándome con esa calma devastadora. Antes eras la persona que más me conocía, y yo sin poder responder nada verdadero. Han pasado casi 2 meses desde esa noche. He tenido tiempo de pensar, demasiado tiempo quizá, de repasar no solo esa cena, sino todo lo anterior, los años buenos, que fueron muchos, y que yo había empezado a dar por sentados como si fueran un derecho y no un regalo. Los años en que Andrés era la razón por la que llegaba a casa con ganas, en que su forma de escucharme me parecía el lujo más grande que podía tener. ¿Cuándo había dejado de verlo así? No lo sé. Fue tan lento que no tuve la oportunidad de elegir verlo. He pensado también en la crueldad de esa noche, no solo en lo que dije, sino en cómo lo dije, con comodidad, con naturalidad, como si fuera algo que me pertenecía, el derecho a reducirlo frente a otra persona. Y lo más duro de reconocer es que en ese momento me hizo sentir bien. Me sentí superior, ingenioso, honesto de esa manera equivocada en que a veces confundimos la crueldad con el valor. No tenía valor ninguno. Era cobardía disfrazada. Era más fácil señalar sus supuestas debilidades que reconocer las mías. Andrés no era débil, nunca lo fue. Era paciente, que es algo completamente diferente. Era constante. Era el tipo de persona que aparece, que cumple, que no necesita aplausos para hacer lo correcto. Y yo, en lugar de entender eso como la fortaleza que era, lo había interpretado como algo que podía ignorar, como algo que siempre estaría ahí sin importar cómo lo tratara. Me equivoqué. La última vez que hablamos fue breve. Me dijo que necesitaba tiempo, que no sabía qué pasaría después, que me llamaría cuando estuviera listo. No sonó a rencor, sonó a alguien que por fin está haciendo lo que debería haber hecho mucho antes, ponerse a sí mismo en primer lugar. No sé si volveremos. Honestamente, no sé si me lo merezco. Lo que sí sé es que si hay alguna posibilidad, tendrá que construirse desde un lugar completamente diferente, desde el respeto que yo fui perdiendo sin darme cuenta, desde la admiración que dejé de expresar creyendo que él ya lo sabía, desde la gratitud por todo lo que él era y que yo fui dejando de ver. He aprendido algo que ojalá hubiera entendido antes. La bondad no es debilidad, la paciencia no es resignación.
Y hay personas que aguantan mucho, que perdonan mucho, que siguen eligiéndote aunque tú hayas dejado de elegirlas. Pero esas personas también tienen un límite, y cuando llegan a él, no explotan, no gritan, no hacen un drama, simplemente se van, con una bolsa ordenada, con una nota en la encima, con la puerta cerrada con suavidad, y dejan un silencio que ninguna copa de vino, ninguna reorganización de armarios, ninguna hora extra de trabajo puede llenar. Andrés finalmente hizo lo que yo le había pedido, se plantó, y yo fui la razón por la que tuvo que hacerlo. Hay una cosa que nadie te cuenta sobre perder a alguien que sigue vivo. No es como el duelo que conocemos. No hay funeral, no hay flores, no hay gente que venga a casa con tópers de comida y palabras de consuelo. No hay un momento claro en el que el mundo se detenga y te diga, aquí. Aquí es donde empieza el dolor. El dolor llega de otra manera. Llega en los momentos pequeños, en los huecos cotidianos que antes ocupaba otra persona y que ahora están vacíos sin que nadie más parezca notarlo. Llega cuando abres el frigorífico por la mañana y ves el yogur de su marca, el que compraba él siempre, y no sabes si tirarlo o dejarlo ahí. Llega cuando suena el teléfono, y durante una fracción de segundo, antes de mirar la pantalla, piensas que puede ser él. Llega cuando ves una película que os habría gustado a los dos y no tienes a quién decírselo. Llega en los domingos, sobre todo en los domingos, que son el día de la semana más cruel cuando estás sola porque los domingos estaban hechos para ser compartidos. Yo no sabía esto antes. Pensaba que sabía cómo era el dolor, que lo había experimentado suficientes veces como para reconocerlo cuando llegara. Pero este era diferente. Este tenía mis huellas. Yo lo había construido con mis propias manos, ladrillo a ladrillo, broma a broma, mirada de superioridad a mirada de superioridad. Y eso lo hacía diferente a cualquier pérdida que hubiera conocido antes, porque no podía culpar a nadie más. Mi amiga Rosario fue la primera persona a quien se lo conté. Nos conocemos desde el colegio, desde los tiempos en que las dos llevábamos coletas y suspendíamos matemáticas juntas, y hay una confianza entre nosotras que no necesita demasiadas palabras para funcionar. La llamé un martes por la tarde, sin avisar, con la voz rota de alguien que lleva demasiados días hablando solo consigo mismo. Vino en media hora, trajo café y no trajo consejos, que es exactamente lo que necesitaba. La escuché contarle todo. La cena, Carlos, las palabras que dije, la bolsa de Andrés, la nota en la encimera. Rosario me escuchó sin interrumpir, con esa capacidad suya de estar presente de verdad, sin el móvil en la mano, sin preparar mentalmente su respuesta mientras yo todavía hablaba. Cuando terminé, hubo un silencio largo. ¿Sabes lo que más me sorprende?, dijo al fin. ¿Qué? Que tú misma ya sabes todo lo que me estás contando. No me lo estás contando para que te lo explique. Me lo estás contando porque necesitas escuchártelo a ti misma en voz alta. Me quedé callada. Tenía razón. No había llamado a Rosario buscando que me absolviera ni que me dijera que Andrés había reaccionado de manera exagerada. En algún lugar dentro de mí sabía perfectamente lo que había hecho. Sabía que no había sido una noche mala, un error puntual, un tropiezo que se explica y se perdona. Había sido el resultado visible de algo que llevaba meses construyéndose en silencio, de una forma de relacionarme con Andrés que se había ido envenenando poco a poco sin que yo hubiera querido verlo. ¿Crees que volverá?, le pregunté. Rosario sostuvo la taza de café con las dos manos y me miró con esa honestidad suya que a veces duele más que la mentira. No lo sé, Elena, pero creo que esa no es la pregunta más importante ahora mismo. ¿Cuál es entonces? La pregunta es si tú entiendes de verdad por qué se fue. No como una historia que te cuentas, sino de verdad. Esa frase se quedó conmigo durante días. La llevé a todos los sitios. La pensé mientras conducía al trabajo, mientras esperaba el ascensor, mientras intentaba dormir. ¿Lo entiendo de verdad? Y cuanto más honesta era conmigo misma, más incómoda se volvía la respuesta. Empecé a recordar cosas que había enterrado. Momentos de los últimos 2 años en que Andrés había intentado decirme, de formas distintas, que algo no iba bien. Una tarde en que llegó a casa y me dijo que se sentía solo, que sentía que yo siempre estaba en otro sitio aunque estuviera físicamente presente, y yo le respondí que estaba cansada y que no era el momento.
Una noche en que me preguntó si seguía siendo feliz con él, con esa valentía que tiene a hacer esa pregunta, y yo le dije que claro que sí, con una seguridad que no me tomé el trabajo de demostrar. Una mañana en que me dejó una nota en el espejo del baño, solo una frase: «Te quiero, por si no te lo digo suficiente», y yo la leí, sonreí vagamente y la tiré a la papelera sin decirle nada cuando bajé a desayunar. Él lo había intentado, no de manera dramática, no con ultimátums ni con escenas. Lo había intentado a su manera, que era la única que conocía, con calma, con constancia, con pequeños gestos que yo había ignorado porque estaba demasiado ocupada en mi propia versión de la realidad, en esa narrativa en que él era demasiado blando y yo era la que llevaba el peso de todo. Qué injusto, qué profundamente injusto había sido todo. Hay una palabra que aprendí hace poco. La leí en un artículo que alguien compartió en un grupo de amigas y que en otro momento de mi vida habría pasado por alto. La palabra es desprecio. No en el sentido obvio, no el desprecio que se expresa con insultos o con violencia, sino ese otro desprecio más sutil, más cotidiano, el que se cuela en las relaciones de pareja sin que nadie lo invite. El que aparece cuando dejas de ver a la otra persona como tu igual y empiezas a verla como alguien inferior, alguien cuyos defectos te autorizan a tratarlo con menos cuidado del que merece. Los expertos dicen que es una de las señales más claras de que una relación está en peligro. No las peleas, no las discusiones, no las diferencias de opinión. El desprecio. Esa mirada de superioridad. Ese tono que da a entender que sabes más, que vales más, que el otro es un poco menos. Cuando lo leí, tuve que dejar el teléfono sobre la mesa y quedarme quieta un momento, porque eso era exactamente lo que yo había estado haciendo. No lo había llamado así, me había dicho que era honesta, que era directa, que simplemente decía las cosas como eran. Pero debajo de todo eso, en el fondo, lo que había estado comunicándole a Andrés durante meses era que no lo respetaba del todo, que su manera de ser, esa bondad y esa paciencia que habían sido las primeras cosas que me habían enamorado de él, las había reinterpretado como debilidad. Y una vez que empiezas a ver a alguien como débil, empiezas a tratarlo como si lo fuera. Y él lo había sentido, cada vez, en cada cena, en cada comentario, en cada risa que llegó un segundo demasiado tarde o duró un segundo demasiado. Una tarde, casi 6 semanas después de aquella noche, Andrés y yo quedamos para tomar un café. Fue una conversación tranquila, sin lágrimas, sin reproches. Me dijo que había estado pensando mucho, que no tenía claro qué quería, que me quería, que eso no había cambiado, pero que no podía volver a una dinámica que le había estado haciendo daño sin que él mismo lo reconociera del todo hasta que estuvo fuera de ella. Le pregunté si había algo que yo pudiera hacer. Me miró y dijo algo que no esperaba. Lo que puedes hacer no tiene que ver conmigo, Elena, tiene que ver contigo. ¿Por qué llegaste a ese punto? ¿Qué estabas cargando tú que hizo que fuera más fácil empujarme hacia abajo que pedirme ayuda? Me quedé sin palabras, porque tenía razón. Había algo en mí, una acumulación de presiones y frustraciones y expectativas no cumplidas que yo nunca había puesto sobre la mesa de manera honesta. En lugar de decirle a Andrés que me sentía sola, lo había hecho sentir a él pequeño. En lugar de decirle que necesitaba más, lo había castigado por no adivinar exactamente cuánto y de qué manera. Era más fácil señalar sus límites que reconocer los míos. «Tienes razón», le dije. Y era la primera vez en mucho tiempo que decía esas palabras y las sentía del todo verdaderas. Asintió con la cabeza, despacio. «Sé que lo sé», dijo, y por primera vez desde hacía semanas esbozó algo parecido a una sonrisa. No resolvimos nada esa tarde, no tomamos ninguna decisión. Nos despedimos en la puerta de la cafetería con un abrazo breve, de esos que dicen muchas cosas sin necesitar palabras, y cada uno se fue por su lado. Pero algo había cambiado. No entre nosotros, todavía no, sino dentro de mí. No sé cómo termina esta historia, todavía no. Lo que sí sé es que hay cosas que he entendido demasiado tarde y que ojalá hubiera entendido antes. Que el amor no es algo que se mantiene solo, que necesita atención y cuidado, y sobre todo, respeto.
No el respeto que se declara en los momentos bonitos, cuando todo es fácil y estás orgullosa de la persona que tienes al lado, sino el respeto que se practica en los momentos ordinarios, en las cenas en martes, en las conversaciones a camino del trabajo, en la manera en que hablas de alguien cuando crees que no importa. Siempre importa. He entendido también que la fortaleza tiene muchas formas, que no siempre grita, que no siempre ocupa espacio, que a veces la fortaleza más grande es la de alguien que ha aguantado con dignidad durante mucho tiempo y que un día, sin drama, sin escena, recoge una bolsa con calma y cierra una puerta con suavidad. Andrés fue más fuerte que yo esa noche y durante muchas noches anteriores, aunque yo no quisiera verlo. Lo insulté llamándolo demasiado bueno, lo reduje llamándolo demasiado paciente, y cuando finalmente hizo lo que yo llevaba meses diciéndole que hiciera, cuando por fin se plantó y defendió su propio valor, lo hizo de una manera que yo no había sabido prever, marchándose. Tal vez eso sea lo más difícil de aceptar, que el cambio que yo creía que necesitaba ver en él llegó, solo que no llegó en la dirección que yo esperaba. Llegó en forma de ausencia. Y en esa ausencia, por primera vez en mucho tiempo, me encontré a mí misma de frente, sin excusas, sin distracciones, sin nadie a quien señalar. Solo yo y todo lo que hice. Y todo lo que, si tengo otra oportunidad, haré diferente.